Vamos a pasar a leerla y la vamos a encontrar en el libro de Santiago, su capítulo 3 y su verso 13. Ahí le vamos a dar lectura a su palabra y un versículo. Dice su palabra: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen sus asientos, mis hermanas. El Señor nos bendiga. Tu palabra en esta tarde es muy hermosa, ¿cierto? Primeramente, ¿cierto? Nos está hablando, me habla mi vida, y siempre ella nos corrige. Debemos de tener siempre en cuenta que primeramente la palabra del Señor es para nuestra vida, la que está hablando, ¿cierto? Que tiene misericordia de nosotros para estarnos ayudando cada día. Y en esta noche, hermanos, en el Señor nos dice una pregunta al Señor, ¿cierto? Nos hace una pregunta en esta noche y nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cierto? Que el Señor nos ayude. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra conducta el día a día que nosotros podemos vivir. Sabemos que los ojos de los demás están puestos y atentos, ¿cierto? Y sabemos que están atentos a nosotros, cómo nos comportamos, ¿cierto? Fuera de la casa del Señor, porque en la casa del Señor nadie nos va a sacar una falta, ¿cierto? Nadie. Somos todos iguales. En la casa del Señor somos todos hijos del Señor. Pero fuera de la casa del Señor nosotros ya no somos, algunos no somos los mismos. Cambiamos para muchas veces, como para decir, que nos digan, pucha, ese, como nos dicen, y nosotros sabemos que nos dicen canuto, ¿cierto? Esa es una canuta o es un canuto, ¿cierto? Pero tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? Que podamos comportarnos en la calle, que si encontramos a alguien, poder hablarle de la palabra del Señor, decirle que todavía hay tiempo para llegar a este Dios poderoso, ¿cierto? Que podemos todavía tener salvación, y más que salvación nos promete, ¿cierto?, vida eterna. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude cada día y tengamos siempre en cuenta que el Señor siempre nos va a tener lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Y como hijos del Señor, ¿cierto?, siempre debemos tener en cuenta eso y darle gracias al Señor por todas sus bendiciones que el Señor nos da, por tenerlos aquí. ¿Cómo no darle gracias al Señor por estar un día más alabando su nombre? Él nos presta estas oportunidades para poder estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor, engrandeciendo su nombre. Dice también, nosotros somos hijos, tenemos que ser hijos temerosos de Dios, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Hemos aprendido en este caminar, ¿cierto? Que hemos podido caminar en los caminos del Señor, a ser temerosos del Señor, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque el Señor, se le sirve al Señor con temor. Porque nosotros no podemos decir un día te sirvo y al otro día ya me olvido del Señor. Que hoy me bendeciste y ya me olvidé del Dios. No. O hoy me sanaste, me sacaste de donde yo tenía muchos problemas y hoy me siento mejor y me siento bien y me olvidé del Señor, ¿cierto?
pero nosotros como somos hijos agradecidos, debemos de agradecerle al Señor con servirle si no cuesta nada. Es lo más fácil y no cuesta nada, no nos cuesta plata, no nos cuesta esto, ni nos cuesta nada. Solamente servirle al Señor, ¿cierto? Engrandecerle su nombre. Que el Señor nos ayude en esta noche, ya que nos ha dado, ¿cierto? Para que podamos escuchar de su palabra. Dice también en su palabra que Él nos cambió, ¿cierto? Nos cambió y no debemos tener celos, porque la palabra del Señor en esta tarde nos dice que no tengamos celos amargos, nos dice. No nos dice de celos buenos, que nosotros podamos ser celosos de Dios, no de ya, pongámosle un ejemplo de los hermanos que llegan a la casa del Señor porque no están refugiándose en una casa, ¿cierto? Porque ya no tienen de dónde congregarse, llegan a la casita de oración, y no tengamos celos de eso. Debemos de darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque ya llega otra almita a la casa del Señor, ¿cierto? Alabar el nombre del Señor. Dice su palabra en esta tarde que los celos amargos son muy malos, porque no es un celo bueno, ¿cierto? Y lo amargo lo vamos a comparar con algo muy amargo en esta noche, ¿cierto? Porque si usted sabe, la hiel, el natri, el ajenjo, es muy malo, ¿cierto? Para saborear es muy malo. Y ese celo que nos dice el Señor es así, malo, muy malo. Que el Señor nos ayude porque podamos, ¿cierto? En vez de ser celosos con otra persona o celos amargos, como dice, ser celosos de la obra del Señor. Que el Señor nos ayude. Dice también en esta noche su palabra, porque esta sabiduría no es la que le desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Así nos tratan esta tarde, Señor, que no es bueno cuando no tenemos el corazón sucio para alabar el nombre del Señor. Como dice su palabra, con la misma alabas y maldices, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude cada día, dice su palabra también en esta noche, porque donde hay celo y contención, allí hay persecución y toda obra perversa, ¿cierto? Nada es bueno, todo lo que hace el hermano, lo que hace la hermana, todo es malo, nunca va a ser bueno, ¿cierto? Si habló algo, lo dijo por mí. Si dijo esto otro, también es por mí. Que el Señor nos ayude. No comen ni dejan comer. Que nos bendiga el Señor. En esta noche, ¿cierto? El Señor nos ayude para poder engrandecer su nombre y pedirle siempre la misericordia al Señor. Que Él sea nuestra ayuda siempre. Que Él siempre nos esté ayudando. Y que podamos ser, ¿cierto? Aprobados como hijos, realmente hijos del Señor. Que el Señor nos ayude cada día, dice. Entonces, hermanos, el Señor en esta noche nos dice que al compararnos con lo más amargo, ¿cierto? Lo más amargo que tienen nuestros sentimientos, tenemos sentimientos cochinos, malos, ¿cierto? Malos sentimientos, y nuestro corazón no está limpio. Siendo que el Señor un día nos llamó, ¿cierto? Nos llamó a sus caminos y nos limpió enterito, nos dejó hecho otra criatura. Todos nosotros no llegamos a la cuna del Evangelio como hay algunos que sí lo han hecho, se han criado ahí, han nacido ahí, nosotros no. Yo anduve en el mundo y cuánta mugre, cuánta cochinada uno lleva, ¿cierto? Entonces, todo eso el Señor lo sacó, nos limpió, nos dejó aptos, ¿cierto? Para alabar, para bendecirle su nombre. Y nosotros muchas veces por una pequeñez ensuciamos ese corazoncito, dejamos que entre esa raíz de amargura a nuestras vidas y nos vamos enfriando nuestra vida, nuestro corazón, más que el Señor, ¿cuánto trabajo hace con nosotros?
y nosotros no demoramos nada en ensuciarnos. El Señor nos ayude, mis hermanos, nos ayude cada día, porque Él nos deja con un corazón limpio, con sentimientos buenos, ¿cierto? Nos cambia. Si nosotros antes no teníamos ganas de ayudar a nadie, o nos daba lo mismo si veíamos a alguien necesitado, ahora no. Ahora tenemos otro sentimiento en nuestras vidas. Ojalá todo se lo diéramos a esa persona. Y si Dios más nos da, más nos ayudamos, ¿cierto? Igual con nuestros mismos hermanos, ¿cierto? Cuando vemos a uno caído, lo queremos levantar. Que ojalá que mi hermano se levante, que no se vaya bajando, no se vaya al suelo, ¿cierto? Es siempre nuestra petición al Señor, que Él cada día nos dé la fuerza para seguir alabando y bendiciendo al Señor, ¿cierto? Para que todo lo que Él ha hecho con nosotros lo podamos aprovechar como buenos hijos del Señor. También dice que su palabra en esta tarde, que la sabiduría, pero la sabiduría de lo alto es que primeramente es pura, ¿cierto? Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros, nos ha purificado nuestra vida, ¿cierto? Dice que podemos decir que la sabiduría, cuando Él nos da esa sabiduría en nuestra propia vida, ya la sabiduría no es la misma, ¿cierto? Es otra. Nosotros no sabíamos nada de la palabra del Señor, ¿cierto? Todos empezamos así, cuando nos mandaban a coordinar, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? O te preparas una semana para poder coordinar un servicio, ¿cierto? Porque uno empieza para hacerlo todo bien, pero el Señor es el que te va dando palabras. Él es el que te va poniendo palabras en tu boca. Y que el Señor nos ayude, ¿cierto? Me van a disculpar, tengo un bichito aquí al lado. Sí. Y que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque Él nos da la sabiduría que viene de lo alto a nosotros, como hijos del Señor, ¿cierto? Y primeramente es pacífica. Nosotros somos pacíficos ahora, ¿cierto? Como hijos del Señor, nosotros notamos que ya no somos esos arrebatados que andamos así para allá y para acá, y que esto, ya no somos así. Somos hijos pacíficos, somos amables también, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Y dice, amable, benigna y llena de misericordia, porque a todos nosotros, que con la misericordia que nos ha dado el Señor, a todos quisiéramos estar ahí ayudándolo, ¿cierto? Levantándole los brazos al caído, como dice su palabra. Que el Señor nos bendiga. Si nos damos cuenta, dice, en su propia sabiduría nos creemos estar bien, pero es nuestra propia conveniencia. Muchas veces nosotros decimos, no, si estamos bien, si yo estoy bien así, pero es para nuestra propia conveniencia. La sabiduría viene de lo alto. Que el Señor nos bendiga. Pero mis hermanos, dicen esta noche, dice que cada uno de nosotros somos con buenos sentimientos, ¿cierto? El corazón bueno. Somos puros y debemos ser pacíficos, nos dice el Señor en esta tarde. Y la amabilidad siempre por delante, como hijos del Señor. Y seremos vistos por mucho nuestro cambio, ¿cierto? Porque todos se van a dar cuenta que nosotros hemos cambiado, que el Señor nos ha cambiado, ¿cierto? Que Él puede vernos, si el Señor nos está viendo todos los días, a cada rato nos ve, y Él se tiene que dar cuenta que hemos cambiado en hartas cosas. Que el Señor nos ayude. Y también dice su palabra en esta tarde que son buenos frutos, dice, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿cierto? Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ya, así dice su palabra en esta tarde. El Señor nos ayude, mis hermanos, porque nosotros queremos hacer lo mejor para el Señor. Todo lo que dice su palabra, lo mejor para Él, ¿cierto? Porque es para Él. Y sabemos que las cosas que son para Él son buenas, ¿cierto? Nosotros, nuestras vidas,
como dice su palabra, por su fruto los conocerán. Que el Señor nos ayude. Y cada uno de nosotros, que el Señor Jesús estuvo misericordia de cada uno, ¿cierto? A cada instante, Él ha tenido misericordia de cada uno, ¿cierto? Y nos ha bendecido nuestras vidas, ha guardado de cada uno de nosotros, a mis hermanas, ¿cierto? Mi hermana Mirella, mi hermana Janet, a la distancia, yo sé que Él las guarda, ¿cierto? Y así a nosotros que estamos más cerquita, igual el Señor cada día tiene misericordia de nosotros. A mis hermanos de Arica, mi hermano Mauricio, mi hermana Daniela, sus pequeños, que el Señor siempre ha tenido misericordia de ellos. A la distancia, ¿cierto? Un abrazo para mis hermanos de allá. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Esta vez la palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde. Que el Señor cada día nos ponga el amor que Él quiere para sus hijos, ¿cierto? La amabilidad, primeramente, ¿cierto? Y ser pacífico y amable, como dice su palabra. Que esta palabra la pongamos por obra en nuestros corazones, que el Señor nos ayude, mis hermanos. Hasta aquí voy a dejar de su palabra, que el Señor ya sea, Él sabe que la palabra es bendecida, ¿cierto? Así que solamente darle muchas gracias al Señor por poder hablar en esta tarde, que cada uno, ¿cierto?, tome su porción y dejo este lugar, ¿cierto?, glorificando al Señor. El Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.